Hola querida comunidad, como todos los años les estoy presentando aquí un video con la guía de eclipses de este año 2023. Hoy estamos 29 de marzo y el 19 de abril tenemos el primer eclipse de este año 2023. Luego el 5 de mayo tenemos un segundo eclipse y para octubre vamos a tener un par de eclipses más, el 14 de octubre y el 28 de octubre. Y entonces en este video yo te voy a compartir sobre toda la información que necesitas saber sobre fechas, astronomía, influencia astrológica, cómo aprovechar o cómo sobrellevar esta energía de los eclipses, cuáles son mis recomendaciones que siempre doy para la temporada de eclipses, de tal manera que puedas aprovechar esta temporada de eclipses en vez de que te revuelque, porque hay que decirlo, los eclipses siempre han tenido mala fama y bien ganada, porque los eclipses traen, o sea, son momentos disruptivos en donde pueden haber crisis, cambios inesperados, y entonces un astrólogo tiene que saber cómo predecir eclipses, es digamos que algo obligado, algo básico que predecir. Para eso justamente vienen a la mano Rahu y Ketu, que son los nodos norte y sur, que nos permiten justamente predecir eclipses. Y si tú vienes por primera vez a este canal, primero que nada te doy la bienvenida. Mi nombre es Leonardo Camacho. Yo soy estudiante, practicante y profesor de astrología védica de India. La astrología, la escuela de astrología más exacta y profunda que hay. Rahu y Ketu son dos elementos claves en todo estudio astrológico porque tienen que ver con el karma. Rahu indica todo lo que es nuevo, pero a la vez también todo lo que nos causa obsesión. Y Ketu tiene que ver con cortes, con finales y con todo lo que tiene que ver con el pasado. En ese sentido, Rahu nos trae las ilusiones del futuro y Ketu nos trae las ilusiones del pasado, las ideas que nosotros nos hacemos del pasado. Y justamente ellos dos se activan fuerte cuando ocurren los eclipses. Entonces aquí te voy a compartir un poco sobre cómo traducir estas influencias astrológicas para los eclipses. Em, y bueno, entonces eso es digamos que una introducción así cortita a los eclipses y por qué es importante poder predecir las fechas de eclipses para en esas fechas tener cierta preparación. Entonces, vamos a ver cuál es la información oficial de los eclipses que está publicada si tú entras a Google y pones eclipses 2023, te va a salir esa información. Si tú, por ejemplo, no tienes mucha idea de cuál es la frecuencia de los eclipses, en promedio al año tenemos mínimo 4 eclipses, mínimo, porque por ejemplo en el año 2019 me parece que hubieron como 6 eclipses. Entonces depende de dónde están Rahu y Ketu para ver si es que los eclipses coinciden con el final del año, porque puede que ocurra que hayan 6 eclipses al año. Eso yo ya lo he visto antes ya. Pero este año, como Rahu y Ketu están colocados entre Aries y Libra, entonces los eclipses están ocurriendo más o menos entre marzo, abril, mayo. Y este año, los eclipses, la lista de eclipses que tenemos, aquí están las fechas. 19 de abril, porque este eclipse va a caer como a la medianoche, o sea que va a también incluir parte del día 20 de abril. Este va a ser un eclipse solar total. El 5 y 6 de mayo va a caer un eclipse lunar penumbral, o sea, esto significa que la luna no se va a poner roja. Luego, el 14 de octubre vamos a tener un eclipse solar anular. Y por último, el 28 y 29 de octubre vamos a tener un eclipse lunar parcial también. Esto de por sí ya nos da a ver, información bien importante que analizar porque vamos a tener dos eclipses solares completos, porque el eclipse solar anular también es un eclipse completo, no es un eclipse solar parcial. Y los dos eclipses lunares que van a ver van a ser parciales. O sea, no se va a poner la luna roja. En ninguno de los dos eclipses lunares la luna se va a poner roja. Por lo tanto, eh, para el público común, para las noticias, para los medios, es muy probable que no se hablen de los eclipses lunares, pero de los eclipses solares sí, especialmente del eclipse que va a ocurrir el 14 perdón, el 29, el 28 de octubre, porque este eclipse va a ser, perdón, el del 14 de octubre es un eclipse solar que va a ser visible en Norteamérica, México, Brasil, Colombia, Panamá. Entonces, de ese eclipse voy a hablar
de manera así como más fina, porque es un eclipse que va a ser bien importante. Entonces, esa es una primera información importante. Ya ahí te estoy compartiendo las fechas: 19 de abril, 5 de mayo, 14 de octubre, 28 de octubre. Esas son las fechas en donde vamos a tener eclipses este año. Ahora, vamos a ver esta información en el mapa astrológico. Esto es bien importante también porque todos los años yo compilo toda esta información de los eventos más importantes del año a nivel astrológico. Esto está compilado en el panorama del año 2023 y aquí yo ya tengo marcadas las fechas de los eclipses. Este mapa te sirve para ver las influencias astrológicas mes a mes. Cada línea representa un planeta. Por ejemplo, en el mes de abril tenemos que Mercurio se va a poner retrógrado, justo un par de días después del eclipse del 19 de abril. Bueno, ahí tenemos la línea de Venus, de Marte, Júpiter, Saturno y el Sol. Entonces, tenemos un primer eclipse solar el 19 de abril que va a ocurrir en Aries. Ahí te voy a dar más información sobre esto. Y luego el eclipse lunar del 5 de mayo va a ocurrir dentro de Libra. Y más adelante en el año vamos a tener el eclipse solar que ocurre el 14 de octubre dentro de Virgo y el eclipse lunar que va a ocurrir en Aries el día 28 de octubre. Y el día 30 de octubre va a ocurrir el cambio nodal, que esto a nivel astrológico también es bien importante porque, a ver, el año pasado, en el año 2022, Rahu y Ketu se colocaron en Aries y Libra. Y en octubre de este año, al final de octubre de este año, como Rahu y Ketu se mueven para atrás, siempre son retrógrados, Rahu se va a colocar en Piscis y Ketu se va a colocar en Virgo. Y eso significa que en el año 2024 los eclipses van a ocurrir en el eje de Piscis y Virgo. El año pasado, 2022, y este año 2023, los eclipses están ocurriendo en Aries y Libra. Y de manera excepcional, en octubre de este año vamos a tener un eclipse solar en Virgo. Eso es algo raro. Pero eso ya también indica de que los eclipses empiezan a trasladarse hacia el eje de Virgo y Piscis. Entonces, toda esa información tú la puedes ver aquí en el panorama astrológico del año 2023. Y si es que tú quieres acceder a esta información para tener las fechas de los planetas retrógrados, de los eclipses, de cuándo los planetas se debilitan, cuándo es que van a haber más planetas retrógrados, en qué momento se va a poner fuerte Júpiter, Venus, para ver cuándo es que tú puedes ejecutar alguna acción propicia o favorable o auspiciosa para que te vaya bien en tus proyectos, tú puedes descargar este panorama astrológico si es que accedes a mi canal de YouTube. Y en mis videos en mi canal de YouTube siempre vas a encontrar un botoncito que dice unirme. Y al hacer clic ahí, entonces te va a salir la presentación en donde yo hablo sobre las posibilidades de membresías. Y cualquiera de estas membresías te da acceso al ebook con el panorama astrológico 2023, con toda la información que necesitas saber para guiarte este año en los eventos astrológicos de este año 2023. Así que ya sabes cuál es la forma en cómo tú puedes acceder a esta información. Vamos a hablar ahora sobre astronomía, porque, bueno, por una parte ya les he comentado de alguna manera la influencia de estos eclipses, pero a nivel astronómico vamos a ver cómo es que se va a ver estos eclipses a nivel mundial. Y para eso, pues yo siempre utilizo esta página timeanddate.com, tiene una sección en la cual te habla sobre los eclipses y te muestra el detalle de los eclipses. Entonces, el eclipse del 19 de abril, que es el primero que se viene, que ya se viene ahorita, aquí podemos ver en el mapa de que va a ser visible en el oeste de Australia y en buena parte de Indonesia. Es un eclipse solar completo, o sea, se va a oscurecer esa zona del mundo. El oeste de Australia, norte de Australia, Indonesia y la región de Papúa. O sea, Indonesia son varias islas, ¿no? Y esta isla grande que está dividida entre Indonesia y Papúa Nueva Guinea, bueno, la región de Papúa, al norte de Papúa, es que se va a ver el eclipse. Y bueno, en algunas otras islas que están ahí cerca de Indonesia. Este eclipse va a ocurrir a las 11 de la noche
aquí en Perú. O sea, en Latinoamérica, en otras palabras, definitivo que no va a ser visible, porque como tú puedes ver, América y Europa y África ya no están siendo tocados por el eclipse, o sea, no, ahí no se va a ver. Sin embargo, la Tierra está bajo la influencia del eclipse y por lo tanto sí es importante tener algunas previsiones y recomendaciones, que es lo que te voy a dar al final de este video. Esa es, digamos que, la información oficial sobre este primer eclipse. Sobre el eclipse lunar que va a ocurrir el 5 de mayo, ya había mencionado que esto es un eclipse parcial, no se va a ver la luna roja, y la influencia sobre la cual va a caer este eclipse es sobre Australia, una vez más. Australia, Indonesia, Tailandia, la India, un poco de Arabia, África, Asia y un poquito de Europa. Esas son las zonas en donde el eclipse lunar va a ser relativamente visible, porque lo único que va a pasar en esa fecha es que la luna se va a oscurecer un poquito. No se va a poner roja, por lo tanto va a pasar casi desapercibido ese eclipse. Y la hora de la plenitud del eclipse va a ser al mediodía de acá de Perú. Eso significa que al otro lado del mundo esto va a caer a la medianoche, dependiendo del país, ¿no? Porque en la India más o menos y en China va a caer como a la medianoche. Ese es el eclipse del 5 de mayo. Luego, el 14 de octubre, que tenemos este eclipse súper importante que va a ser visible en Norteamérica y Sudamérica. Aquí puedes ver de que el eclipse va a entrar más o menos por Washington y Oregon, o sea, al oeste de Estados Unidos, y luego se va a empezar a trasladar hacia abajo por Texas, va a tocar el este de México, la península de Yucatán, Panamá, Colombia, Brasil, y ya luego el eclipse desaparece. Y en ese sentido es bien importante ver los horarios, porque este es un eclipse anular. Cuando el eclipse es anular, el sol no se oscurece del todo, sino que queda una corona visible alrededor del sol, justamente como si fuera un anillo. Por ahí hay gente que me pregunta qué significa, cuál es la diferencia entre un eclipse y el otro. Y a nivel astrológico, la verdad es que no hay una diferencia así tan estricta que se pueda hacer entre que el eclipse solar o anular, completo, incompleto, penumbral, etcétera. Simplemente es importante tener en cuenta de que esos días que hay eclipse, la energía astrológica está así como un poco revuelta. Y bueno, como ustedes pueden ver, un eclipse anular se ve de esa manera, es como un anillo. Entonces, este eclipse va a ser bien importante y la plenitud del eclipse aquí en el Perú va a caer a la 1 de la tarde. Esa es la plenitud del eclipse. Y por último, el eclipse del 28 de octubre, que va a ser un eclipse lunar parcial también, solamente un pedacito de la luna se va a poner de color rojo. Este eclipse va a ser visible una vez más en buena parte de Asia, África y Oceanía. Entonces el eclipse al inicio es visible por la India, Arabia, Irak, Turquía, parte de Europa del Este, África, Somalia, todo el este de África, y ya, ahí termina, ¿no? Entonces, si este eclipse lunar va a ser parcialmente visible en la noche en esta zona de Asia y África, entonces aquí en el Perú obviamente no va a ser visible. Para nosotros ese día va a ser las 3 de la tarde. Así que en América este eclipse no va a ser visible. Y bueno, con eso tenemos información astronómica oficial. Esta es información que, como te digo, tú la puedes encontrar en Google si buscas. Ahora, vamos a continuar con información astronómica, pero ya hablando sobre signos zodiacales. Primero, que este eclipse que ocurre el 19 de abril va a ser visible en la constelación, va a ser visible entre Piscis y Aries. Esto es bien importante de mencionar, porque la plenitud del eclipse va a ocurrir en el grado 5 de Aries. Y el grado 5 de Aries es la nakshatra llamada Ashvini. Por lo tanto, esa es una información importante que ahorita vamos a verificar. O sea, el hecho de que, de que el eclipse solar está ocurriendo en el grado 5 de Aries. Esa es una primera información importante. Luego, el 5 de mayo es que vamos a tener el eclipse lunar. El eclipse lunar ocurre por una oposición entre el Sol y la Luna y la alineación con Rahu y Ketu. Por lo tanto, hay que ver la Luna en esa fecha. La Luna ese día va a estar dentro de Libra.
Aquí está. Aquí tenemos la luna dentro de Libra. Entonces el eclipse, ahí está clarísimo de que está ocurriendo en Libra. Esta es información bien importante porque hay astrólogos que utilizan cálculos tropicales que no son correctos. Para ellos los eclipses están ocurriendo, me parece que es entre Tauro y Escorpio, me parece. O sea, no estoy del todo enterado de sus cálculos, que la verdad es que prefiero no verlos porque confunden. Pero bueno, ahí tenemos de que este eclipse va a ocurrir dentro de Libra, el eclipse lunar del 5 de mayo. Luego nos vamos hacia octubre y en el mes de octubre el primer eclipse que vamos a tener es el 14. Y el 14 vamos a tener un eclipse, ahí está, dentro de Virgo. Ahí se puede ver que dentro de Virgo va a ocurrir este eclipse. Y ese va a ser un eclipse solar que, bueno, como les había comentado, va a ser bastante visible en buena parte de América. Ese es el eclipse dentro de Virgo que está ocurriendo el 14 de octubre y el 28 de octubre tenemos un eclipse lunar también. Y ese eclipse lunar va a ocurrir en la constelación de Aries. Entonces vamos a buscar Aries. Y acá hay una coincidencia bien importante porque tenemos dos eclipses ocurriendo en la nakshatra Ashvini, en los primeros grados de Aries. Entonces de eso también les voy a comentar cuando hablemos ya de información astrológica, que a continuación la voy a mostrar. Entonces ahí podemos ver que el 28 de octubre la luna está parcialmente oculta, está cubierta, está siendo comida un pedacito por la sombra de la Tierra. Entonces, con eso ya tenemos información oficial en relación a qué está pasando en el cielo, en cuáles constelaciones está ocurriendo estos eclipses. Entonces, esa es una primera información importante oficial. Esa es como la información más burda, más tosca, la que tú puedes ver con tus propios ojos. Ahora vamos a ir a lo más metafísico, a la parte astrológica que sí tiene que ver con las influencias mentales, kármicas, y entonces ahí sí tienes que tener cierta consideración para saber cómo aprovechar estos eclipses. Entonces, primero que nada, ¿cuáles son los signos que van a ser afectados por esta influencia de los eclipses? Pues básicamente Aries, Libra y Virgo también un poquito. Porque estos cuatro eclipses, de los cuatro eclipses, dos van a caer en Aries, uno cae en Libra y uno va a caer en Virgo. ¿Ya? Entonces, si tú tienes planetas o la luna o el ascendente dentro de Aries, Libra o Virgo, ya sabes que estos eclipses van a ser importantes para ti. Y en ese sentido, esto no es novedad, porque el año pasado, yo ya lo había comentado al comienzo de este video, estos eclipses ya han estado ocurriendo dentro de Aries y Libra el año pasado, especialmente en abril, en octubre y en noviembre del año pasado. Si en octubre y noviembre del año pasado te ocurrieron cosas raras, si es que hubieron cambios importantes, entonces eso significa de que estos eclipses de abril y mayo van a tener un impacto importante para ti. Y entonces, obviamente, es importante prepararse. Entonces, sobre eso tengo también preparada la información astrológica. A ver, vamos a comenzar con el eclipse del 19, perdón, claro, el 19 de abril. A ver, ¿qué tenemos para ese eclipse? Con astrología védica podemos ver de que 19 de abril del 2023 tenemos a la luna y el sol alineados en el grado 5 de Aries en la nakshatra Ashvini. ¿Y qué tenemos de especial en este eclipse? Que Mercurio va a estar ahí alineado con el eclipse, va a estar en el grado 21 de Aries y está a punto de entrar en su retrogradación. Porque un par de días después, el día 21 de abril, va a ocurrir una cosa bien importante. Mercurio se va a poner retrógrado y Júpiter va a dar el salto hacia Aries. Y este es un movimiento súper importante que lo tengo registrado también aquí en el mapa del panorama astrológico. Si ves, mira, el 19 de abril cae el eclipse, 21 de abril Mercurio se pone retrógrado y Júpiter da el salto hacia Aries. Unos días después el Sol va a entrar en conjunción con Rahu y unos días después Mercurio se va a poner en combustión al entrar en conjunción con el Sol. Por lo tanto, del 19 de abril al 5 de mayo van a pasar varias cosas importantes. Y es por eso que esta temporada de eclipses del 19 de abril al 5 de mayo
van a ser removedores, o sea, realmente van a tener una influencia bien impactante. Esto es en relación al eclipse del 19 de abril. Ahora, si vemos este eclipse con este mapa circular, aquí podemos ver información extra, como por ejemplo, Plutón, que actualmente se encuentra en Capricornio sideral, está en una cuadratura exacta con el Sol y la Luna. Y bueno, se sabe que a nivel mundial, Urano, Neptuno y Plutón tienen un impacto importante y por lo tanto el hecho de que esté en una cuadratura ya indica tensión, una tensión de Plutón con Sol y Luna y por lo tanto, de todo modo, se ve como un eclipse removedor, un eclipse que puede mover los cimientos. Y a la vez, este eclipse está ocurriendo en la nakshatra Ashvini, los primeros grados de, de Aries. Y Ashvini Nakshatra, digamos, la simbología detrás de Ashvini es el vigor, la fuerza física, la salud, los médicos, los doctores, los sanadores, los impulsos, la juventud, el vigor de la juventud, todo eso son características de Ashvini Nakshatra. Y Ketu es el planeta regente de Ashvini Nakshatra. Y este año está por todos lados rodeado de la energía de Ketu, porque además estamos en el año 2023, que sumando las cifras te da un número 7 y el número 7 es el número de Ketu. Así que este es el primer eclipse que va a ocurrir en Ashvini Nakshatra, porque más adelante el eclipse del 28 de octubre también va a caer en Ashvini Nakshatra. Por lo tanto, si tú tienes planetas o la luna o el ascendente en Ashvini Nakshatra, con más razón todavía. O sea, se ve como eclipses impactantes. Esa es la información sobre el primer eclipse que tengo. Ahora, vamos al eclipse del 5 de mayo. El día 5 de mayo tenemos Sol y Luna opuestos. Tenemos la Luna en Vishaka Nakshatra. Esta es la Nakshatra en donde va a ocurrir el eclipse lunar del 5 de mayo. El Sol va a estar dentro de Aries junto con Mercurio retrógrado y con Júpiter. Y, y vamos a ver esto una vez más aquí en el mapa circular, porque aquí también tenemos información interesante que analizar. Para el eclipse del 5 de mayo vamos a tener a Urano bastante cerquita del Sol también, Mercurio también relativamente cerca del Sol. Eh, de hecho, Mercurio va a estar entre maléficos ese día y va a haber pasado por la combustión que va a ocurrir más o menos el 30 de abril. Y esa es la información más importante. Este es un eclipse leve, relativamente leve, el del 5 de mayo. Entonces, hablemos ahora del eclipse que va a ocurrir el 14 de octubre. El día 14 de octubre vamos a tener un eclipse dentro de Virgo. Esto es bien interesante porque fíjense que Ketu y Marte van a estar dentro de Libra. Ketu está en el grado 0 de Libra, o sea, ya está a punto de darle el salto hacia Virgo. Y el Sol y la Luna están alineados en el grado 26, casi en el grado 27 de Virgo, en la nakshatra llamada Chitra, cuyo símbolo es una joya y que tiene que ver con, bueno, con el diseño, la belleza, los orfebres, arquitectos, etcétera. Y es interesante este eclipse porque Sol y Luna van a estar en un signo zodiacal y Ketu y Rahu van a estar en otro signo zodiacal. Por lo tanto, es un eclipse que va a traer sorpresas porque definitivo que por el hecho de que Sol y Luna estén en un signo zodiacal y Ketu en otro signo zodiacal, es posible que sea una energía bien mixta entre la energía de Virgo y Libra. Y para ese eclipse, vamos a ver el mapa circular, el eclipse del 14 de octubre. Vamos a tener una acumulación de planetas entre Virgo y Libra. Este es un poco lo que les estaba comentando, con Mercurio también bastante cerquita del Sol y la Luna. Mercurio domiciliado en su propio signo Virgo, es un eclipse con energía mercuriana fuerte. Y Saturno que va a estar en un trino exacto con Marte. Esto es también podríamos decir que es algo notorio. Saturno a la vez va a estar opuesto a Venus, lo cual también podría traer ciertas restricciones a nivel amoroso. Y bueno, esa cuadratura de Plutón con el eclipse que no es tan fuerte como la anterior, pero
igual ahí está presente. Entonces, esas son algunas características de este eclipse solar, que es el eclipse que va a ser visible en América. Y por último, el eclipse del 28 de octubre, que va a ser un eclipse lunar, que aquí sí se ve bien intensa la energía porque Sol y Luna van a estar opuestos, el Sol va a estar dentro de Libra, la Luna va a estar dentro de Aries, en la nakshatra Ashvini, porque esto va a ocurrir en el grado 11 aproximadamente dentro de Aries. Una vez más, eclipse dentro de Ashvini, con Júpiter relativamente cerca de la Luna y una oposición exacta entre Júpiter con Marte. Marte en conjunción con Mercurio y bastante cerquita del Sol. Entonces, estas dos líneas rojas cruzadas también indican una tensión. Entonces, ese eclipse lunar, que va a ser parcial, casi va a ser poco visible, va a traer una energía astrológica también fuerte. Entonces, esas son así como algunas características importantes que mencionar a nivel astrológico. Una cosa que también es importante mencionar es que el día 30 de octubre vamos a tener el cambio nodal. Este es un evento bien importante también porque cada año y medio aproximadamente los nodos cambian de eje. Y justamente el día 30 de abril, perdón, 30 de octubre de este año, entre el 30 y 31 de octubre, Rahu y Ketu van a cambiar de signos. Entonces, vamos a ver esto cómo ocurre, porque como Rahu y Ketu se están moviendo de manera retrógrada constantemente, el día 30 de octubre, vamos a ver a las 11 de la noche, a ver qué está pasando. Ahí tenemos de que Rahu ya entró a Piscis y Ketu entró a Aries. Perdón, Ketu entró a Virgo. Entonces los eclipses del año 2024 van a ocurrir en ese eje. Y eso significa de que si tú tienes el ascendente o la luna o planetas dentro de Piscis o Virgo, entonces prepárate porque en el año 2024 estos eclipses van a tener un impacto importante para ti. Y de hecho, en octubre, sabiendo de que va a haber un eclipse solar dentro de Virgo, entonces ya sabes de que ese eclipse te va a tocar de manera significativa. Ahora, todas estas cositas que yo explico aquí sobre los eclipses, siempre hay oportunidades para estudiar la influencia de los eclipses y saber cómo es que te van a tocar. Yo constantemente estoy compartiendo cursos, talleres, eventos en vivo, en mis redes, en YouTube, en Instagram, para que tú sepas, ¿no? Para que tú sepas cómo prepararte para estos eclipses. Este sábado en Pachacamac voy a presentar justamente una clase, un full day, en donde voy a hablar de la influencia de estos eclipses y para que la gente, para que los participantes tengan una idea de cómo prepararse para esta temporada de eclipses y cómo prepararse, cómo aprovecharlos. Así que eventos de este tipo constantemente estoy compartiendo, así que está bueno que estés atento, atenta a mis redes y que también veas los talleres y cursos que estoy ofreciendo porque ahí también voy a estar compartiendo conocimientos sobre cómo leer tu carta astral y cómo identificar cuál área de tu carta astral va a ser tocada por estos eclipses. De tal manera que puedas estar preparada, preparado, sabiendo de que, por ejemplo, los eclipses van a traer cambios en tu vida profesional o a nivel económico o en tu familia o en tu salud o en tu vida de pareja, etcétera. Todas las cosas que se pueden ver en astrología. Así que si te interesa sumarte a un taller, aquí abajo también en la descripción de este video voy a poner un link para que me puedas contactar para yo pasarte información sobre los talleres. Y si te interesa también calcular tu carta astral para saber dónde te cae Aries y Libra, en cuál casa astrológica, también hay un link aquí abajo para que puedas hacer el cálculo de tu carta astral. Y bueno, ya les comenté sobre la información de astrología, el cambio nodal y ahora las conclusiones y recomendaciones. Una conclusión importante que compartir sobre estos eclipses es que los eclipses solares este año van a ser más fuertes que los eclipses lunares. Los eclipses lunares tienen un impacto más a nivel interno, emocional, y se dice que tienen una cualidad así como dramática. Los eclipses solares, en cambio, opacan, oscurecen ciertas cosas y son importantes a nivel mundial y a nivel de gobierno. Entonces, esto significa de que este año vamos a tener revueltas. O sea, ahorita en Francia, por ejemplo, la cosa está súper fuerte. Por ahí hay astrólogos tropicales diciendo que la entrada de Plutón en Acuario está trayendo todas estas revueltas. Es posible,
pero definitivo que en Acuario no está. Justo ahorita les he enseñado de que está en Capricornio, no está en Acuario. Pero sí estamos pasando por un ciclo importante de la influencia de Plutón, así que este año se ve que va a traer revueltas de todos modos. Si tú trabajas para el gobierno, entonces es importante que te, ¿cómo, cómo se dice? Que asumas las consecuencias, porque de todos modos los gobiernos este año van a estar pasando por situaciones de mala reputación. También puede que nos influencie a nivel de salud, porque el sol tiene que ver con la energía vital y los eclipses solares pueden traer problemas de salud y también oscuridad y confusión. Entonces, si ya sabes que del 19 de abril al 5 de mayo vamos a estar en temporada de eclipses, entonces mi recomendación, las recomendaciones que yo siempre doy para eclipses son las siguientes. Primero que nada, que durante esos 15 días, entre el 19 de abril y 5 de mayo, o entre el 14 de octubre y 28 de octubre, te dediques a hacer cosas rutinarias, que en esos días idealmente no planees nada importante, nada que implique mucho riesgo, nada que implique, por ejemplo, riesgos de salud o el riesgo de tu integridad física o el riesgo de tu salud emocional, mental, o también el riesgo de tu salud financiera. O sea, en otras palabras, no hacer inversiones, no hacer compras o adquisiciones importantes, no hacer movimientos fuertes de dinero, no hacerte tratamientos de salud en esas fechas, no tomar decisiones importantes a nivel familiar, como por ejemplo un matrimonio, un viaje familiar, todo ese tipo de cosas es preferible no hacerlas porque estamos en fechas inestables. Los planes puede que no te salgan como tú esperabas. Entonces, tú lo puedes hacer porque tú eres libre de hacer lo que se te dé la gana. Pero acuérdate que la astrología estudia la calidad del tiempo. Y cuando hay eclipses, la calidad del tiempo no es buena, pues. Por lo tanto, mi recomendación es que en esa fecha mejor no hagas nada importante. Y si tú ya tienes planeado algo importante en esas fechas, entonces protégete. Busca cómo protegerte contra la energía negativa de los eclipses, como por ejemplo con mantra para Rahu, mantra para Ketu, mantra para Ganesh, mantra para Durga. Entonces me puedes escribir si necesitas una recomendación más específica. Esa es una primera recomendación. Segunda recomendación es que en las fechas que los eclipses ocurren, el 19 de abril y el 5 de mayo, está bueno protegerte con mantras, está bueno no consumir agua durante el eclipse, o sea, lo puedes hacer antes o después, pero no consumir agua ni tampoco bañarse. Preferiblemente también no dormir durante el eclipse, porque hay influencias astrales fuertes que ocurren durante los eclipses. Em, y bueno, así hay varias otras recomendaciones, como por ejemplo ayunar durante el eclipse, hacer algún tipo de práctica espiritual durante el eclipse para protegerte, no salir a la calle durante el eclipse, no exponerte al eclipse. Estas son típicas recomendaciones en temporada de eclipses. Entonces ya sabes cómo es. Y bueno, con eso ya voy cerrando este video. Así que ya sabes que cualquier recomendación que necesites, aquí abajo en la descripción vas a encontrar el link para que me puedas contactar. Cuenta conmigo de todos modos. Y bueno, si quieres participar de alguna clase para saber cómo aprovechar estas energías de los eclipses, entonces ya sabes que aquí abajo vas a encontrar un link también con talleres de astrología, porque voy a estar compartiendo sobre recomendaciones para los eclipses en este mes de abril. Se viene pronto también el video de clima astrológico de este mes de abril, así que estate atento, atenta. Muchas gracias por tu atención, te deseo lo mejor, muchas bendiciones y seguimos en contacto. Namaste.